Cuando pensamos en el español, nos imaginamos España y América Latina. Pero hay una pregunta que a mucha gente le sorprende: ¿por qué también se habla el español en África? No es por una sola razón. Fue por colonización, por contacto comercial y cultural, por migraciones históricas y más recientemente por la educación y la diplomacia cultural. En Guinea Ecuatorial el español sigue siendo lengua oficial y en otras zonas del continente el idioma dejó huella, como Marruecos, el Sahara Occidental o los campamentos saharauis de Tinduf. Lo primero que hay que aclarar es algo importante. No toda la presencia del español en África tiene el mismo origen. A veces fue resultado directo del dominio español. Otras veces surgió por contacto entre pueblos, por la enseñanza escolar o incluso por la historia de comunidades expulsadas de la península ibérica. Por eso, para entender de verdad este tema, hay que mirar el mapa africano por partes. El caso central es Guinea Ecuatorial, porque es el único país africano en el que el español se consolidó como lengua oficial del Estado. Su vínculo con España comenzó en el siglo XVIII, cuando Portugal cedió a España las islas de Fernando Po y Annobón, además de derechos sobre parte de la costa del Golfo de Guinea. Más tarde, en el reparto colonial de África de fines del siglo XIX, ese dominio se terminó concretando en el territorio que hoy conocemos como Guinea Ecuatorial. Con el tiempo, el español pasó a ser la lengua de administración, de escuela y de la vida pública. Tras la independencia de 1968, hubo etapas muy duras y hasta momentos en que el español fue perseguido. Pero después de 1979, el idioma fue introducido como lengua del Estado, de la administración y de la enseñanza. La Constitución lo reconoció como lengua oficial y más tarde se añadieron el francés en 1998 y el portugués en 2010. Aunque distintos estudios señalan que el español sigue siendo el gran eje de cohesión institucional y cultural del país. Guinea Ecuatorial no solo conserva el español por herencia histórica, también lo ha institucionalizado. La Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española fue fundada en 2013 y desde 2016 forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Eso significa que el español de Guinea Ecuatorial ya no se ve como una rareza, sino como una variante legítima del mundo hispánico. Por otro lado, en Marruecos, el español también dejó una huella importante, pero por una combinación diferente de factores. Uno de ellos fue el protectorado español en el norte de Marruecos, vigente entre 1912 y 1956, que favoreció la presencia del idioma en ciudades y espacios administrativos, educativos y comerciales del norte marroquí. A eso se sumó la cercanía geográfica con España y un contacto constante entre ambas orillas del Mediterráneo. Pero Marruecos tiene además una historia todavía más antigua, la del judeo español o sefardí. Después de la expulsión de los judíos de los reinos hispánicos en 1492, muchas comunidades sefardíes se asentaron en el norte de África, especialmente en Marruecos, y llevaron consigo variedades del español que sobrevivieron durante siglos. Hoy el español sigue teniendo visibilidad en Marruecos, sobre todo por la enseñanza y la acción cultural. El Instituto Cervantes mantiene una red importante en el país. Rabat coordina sedes y extensiones en varias ciudades, y además figuran centros en Tánger y Tetuán, entre otros. Eso muestra que Marruecos sigue siendo uno de los principales espacios africanos de contacto con la lengua española.
Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Otro capítulo clave es el de Ifni y el del Sahara Occidental. En Ifni, al sur de Marruecos, la presencia española fue más breve, pero dejó una marca clara. Estudios sobre el patrimonio colonial sitúan la etapa española del territorio entre 1934 y 1969. En el Sahara Occidental, la presencia fue todavía más fuerte. La ocupación colonial española se remonta a fines del siglo XIX y distintas investigaciones la sitúan desde 1884 hasta el abandono del territorio en 1975. Durante esas décadas, el español funcionó como lengua administrativa, escolar y de contacto con las instituciones coloniales. Pero el idioma no desapareció del todo. En los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, el español ha seguido vivo como lengua de educación, memoria política y relación internacional. Los estudios sobre hispanismo saharaui muestran que no se trata solo de un resto del pasado colonial, sino de una parte de la intensidad cultural de muchos saharauis, en convivencia con el árabe hasanía y otras lenguas de su entorno. En varios países africanos, sobre todo los de tradición francófona, el español entró por la escuela. Un caso claro es Costa de Marfil, donde el español fue incorporado al sistema educativo durante la etapa colonial francesa como lengua extranjera, y después de la independencia se mantuvo en los programas de estudio. Ese patrón también se observa en otros países de África subsahariana. Eso quiere decir que en muchos lugares de África, el español no se habla porque hayan sido colonias españolas, sino porque se convirtió en una lengua útil para estudiar, trabajar o conectar con el mundo hispanohablante. Senegal, Costa de Marfil, Camerún o Nigeria aparecen hoy en la órbita institucional del español, no como territorios hispanizados en sentido clásico, sino como espacios de creciente interés por la lengua. Ahora la gran pregunta: ¿hay hoy planes de expansión del español en África? La respuesta correcta es sí, pero no en sentido territorial o colonial, sino en sentido educativo, cultural e institucional. La expansión actual del español en África se da a través de centros de enseñanza, exámenes oficiales, cooperación universitaria, publicación y redes de hispanistas. Un ejemplo muy claro es Senegal. El Instituto Cervantes tiene hoy sede en Dakar y su propia documentación lo presenta como el primer gran centro de la institución en el África subsahariana. Además, la red actual del Cervantes asigna desde Dakar trabajo académico y de examen a países como Benín, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mali y Nigeria. Y mantiene también una extensión en Nuakchot, Mauritania. Eso demuestra que el español sí está creciendo en África, pero mediante educación, certificación y presencia cultural, no por dominio político. Además, el español no solo sobrevivió en territorios concretos, sino que también logró entrar en espacios institucionales de alto nivel. El caso más importante es la Unión Africana, cuyo propio marco normativo establece que el español es una de las lenguas oficiales de la organización y de sus instituciones, junto con el árabe, el inglés, el francés, el portugués y el suajili. Esa presencia no fue casual, respondió tanto al peso internacional del español como al hecho de que países africanos, especialmente Guinea Ecuatorial, lo incorporaron a la vida diplomática continental. Incluso el Parlamento Panafricano resolvió reconocer oficialmente el español como una de sus lenguas de trabajo. ¿Y tú, sabías estas ideas sobre el origen del español en África? ¿Qué opinas de los programas de expansión del idioma en este continente?
Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!